Bien, mis hermanos, le invito a que podamos leer todos juntos la palabra del Señor, que en esta oportunidad se encontrará en el libro de Romanos, en su capítulo número 12, versículo del 9 al 21. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 9 al 21, y dice así: El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos uno con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencias unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto en vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros asistimos o hemos asistido durante años en la iglesia, donde nos congregábamos con gozo y con harto fervor y nos sentíamos que ni siquiera un huracán nos podría derribar, sino que pensábamos que estábamos firmes? Pero en el transcurso del tiempo nos encontramos con los hermanos que compartíamos, con los que servíamos codo a codo, nos fallaron y nos hicieron mucho daño. Murmuraciones, traiciones, abuso de poder, burlas, menosprecio, son algunas de las cosas que se me vienen a mí a la mente. Pero la verdad es, ¿por qué pasa esto? Primero debemos entender de que en el principio todo lo que creó Dios era bueno. Pero en el momento de pecar, ¿cierto? Adán y Eva, las relaciones fueron rotas por el pecado. Cuando Adán tuvo que rendir cuenta a Dios, cuando Dios lo llamó, su primera respuesta no fue defender a Eva, sino que fue lo que dijo: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La respuesta fue de una relación quebrada. Él puso su propio bienestar primero antes que el otro. Adán culpó a la mujer sin pensarlo. Hoy en día seguimos inmersos en un mundo caído y debido al pecado y a la cultura que nos está gobernando hoy en día, nos invita a ser egoístas todo el tiempo, nos llama y muchas veces nos influye. Y lamentablemente no nos relacionamos como la Biblia nos enseña y nos manda. El apóstol Pablo, viendo todo esto de primera mano, nos expone de los versículos 9 al 21 cómo se deben ver las relaciones a la luz del Evangelio. Pero para entender un poco más el pensamiento del apóstol Pablo al escribir estos versículos, tenemos que entender el contexto en que fue escrita esta carta. Como bien sabemos, el autor de esta carta es el apóstol Pablo, pero fue escrito por Tercio, como lo podemos ver en Romanos 12:22. La carta fue dirigida a un grupo de creyentes de la iglesia de Roma. Los estudiosos han determinado que esta carta se pudo haber escrito a fines del 55 después de Cristo o al principio del año 57. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde la ciudad de Corintio, ubicada en Grecia, que actualmente es un sitio arqueológico ubicado a 5 kilómetros de la nueva ciudad de Corintio y sigue siendo Grecia, por si ustedes quieren visitarlo algún día. Y esta carta está ubicada en el contexto de la iglesia extraordinaria, lo cual ocurre post-Pentecostés, donde los asistentes a dicho evento presenciaron eventos sobrenaturales. Vieron que los discípulos estaban unánimes y vieron
cómo fueron llenos del Espíritu Santo. Además, tuvieron el privilegio de escuchar la predicación de los apóstoles de primera mano, y muchos de ellos fueron convertidos al cristianismo. Y algunos de ellos eran habitantes de la iglesia de Roma. Se dice que lo más probable es que aquellos hermanos fundaron dicha iglesia. No fue, por si acaso, ni Pedro ni el Papa, sino que eso se dice. Pero la mayoría de los asistentes a esta fiesta religiosa eran judíos. Y aquellos judíos volvieron a su ciudad de Roma y predicaron el evangelio. Y muchos gentiles se incluyeron a la iglesia. La problemática que tenían era que estos judíos que se habían convertido recién al cristianismo intentaban imponer sus tradiciones a los gentiles, ¿cierto? Judaizarlos. Y el apóstol Pablo en toda la carta de los romanos trata este error. Expone primeramente el evangelio, después expone cuál es el error de los judaizantes, donde circuncisos e incircuncisos son iguales debido a que son nueva criatura. Después de que el apóstol Pablo expone todo este error, en el versículo 12 comienza a exponer cómo se debe manifestar la vida del creyente cambiada o nacido de nuevo a la luz del evangelio. Y es por eso, mis hermanos, que la predicación de hoy en día tendrá por título Nuevas vidas, nuevas relaciones. Y para lograr exponer este texto, la predicación se va a dividir en 2 puntos. El primero es cómo se deben ver nuestras relaciones a la luz del evangelio. Y en este punto abordaremos cómo Dios desea que vivamos y se tomarán, como ya leímos, los versículos del 9 al 21. Se verán ejemplos de cómo Dios desea que nosotros, la iglesia actual, nos comportemos con los demás, donde esto primeramente se refleja al interior de nosotros y después al exterior. En el segundo punto trataremos el gran problema y la solución. Yo sé que ustedes lo saben. Y también se tocará la tópica, ¿cómo podemos avanzar para lograrlo? No es fácil. Bien, mis hermanos, en el primer punto, ¿cómo se deben ver nuestras relaciones a la luz del evangelio? El versículo 9 dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándolos a lo bueno. Vemos que en primera instancia el apóstol Pablo nombra el amor. No dice que este amor sea sin hipocresía, como dice la versión de las Américas, sin fingimiento, como dice la Reina Valera, o sincero, como dice la Nueva Versión Internacional. Y la verdad es que Pablo, al hablar del amor, ocupa la palabra griega que se traduce como ágape, que la podríamos definir como un amor desinteresado, generoso y no emocional. Y este tipo de amor implica fidelidad, compromiso y un acto de voluntad. Se distingue de todos los demás tipos de amor por su elevada naturaleza moral y de carácter fuerte. Y si con la definición pensamos que nosotros tenemos este amor, la verdad es complicado porque este amor le pertenece al Señor. Pero la verdad es que el apóstol Pablo nos expone cómo Dios desea de que el amor sea de sus hijos. Que la verdad que es un amor reflejado en Cristo. Y Él desea que todo creyente manifieste este amor y que sea palpable para los demás. En Juan 13:35 dice, y en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si os tendréis amor los unos a los otros. Pero la verdad es que el apóstol Pablo toca muy corto el amor porque ya da un hecho que todo creyente ya conoce este amor y lo ejerce. Es por eso que sigue inmediatamente que sea sin hipocresía. Podríamos definir la palabra hipócrita como embustero, farsante, mentiroso, falso, impostor, fariseo, o como una persona que finge cualidades, sentimientos o virtudes, que en realidad no tiene y que no experimenta. Prácticamente es un actor, ¿cierto? Sabemos que el actor tiene que cumplir un papel determinado para cumplir con un trabajo, pero al final del día vuelve a su verdadera identidad. La pregunta es que debiéramos hacernos uno, hermano, ¿y uno puede amar siendo un hipócrita? Y la verdad es que sí. Pensemos, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho ante alguna dificultad de algún hermano, oraré por ti? Y al final del día ni siquiera nos acordamos de lo que el hermano nos expuso. Eso es amor fingido. O también, por ejemplo, pensemos a aquellos hermanos que tienen una doble vida, que aman supuestamente a 2 personas,
pero en ninguno de los hogares muestran su verdadera identidad, sino que en cada hogar actúan y piensan que son alguien, pero no lo son. Eso es amor hipócrita. Que el Señor nos ayude. Luego el apóstol Pablo indica que debemos aborrecer lo malo y debemos aplicarlo a lo bueno. Y el primer pensamiento, mis hermanos, pensemos cuando algún hermano le está viendo bien, ¿cierto? Tiene una casa nueva, se compra un auto, una moto, una guitarra o una Biblia nueva. ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? ¿Nos alegramos, nos gozamos por el logro del hermano o sentimos como que algo empiezan a hacer y como, me gustaría tener eso? Sentimos envidia del hermano. ¿Cuál es el primer sentimiento o cuál es el primer pensamiento que se nos viene a la mente? Y eso, mis hermanos, es lo que somos. Amados, la verdad es que debemos deshacer todo pensamiento que no corresponde a Dios, o mejor dicho, lo malo en nuestros corazones. Alegrémonos por nuestro hermano, reconozcámonos sus virtudes, el fruto de su trabajo y gocémonos de ver cómo Dios lo ha prosperado. Aunque no tengamos nada en nuestra mesa, aunque nos falte, debemos gozar por nuestro hermano, porque Dios lo ha bendecido. El versículo número 10 dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra daos preferencias unos a otros. Una de las cosas de que los seres humanos nos cuesta es demostrar el amor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchas familias se cuentan, se oye o podemos ver que algunos padres, madres, abuelos nunca han sido afectuosos. Nunca se les escuchó decir un te amo, dar un abrazo, unas felicitaciones. Siempre los conocíamos porque eran serios y poco simpáticos. Pero la verdad es que el ser humano sí muestra amor, solamente de que lo canaliza y lo expresa de una forma equivocada. Por ejemplo, los padres, en vez de ser afectuosos y ofrendar tiempo de calidad para con los hijos, procuran demostrar ese amor o ese afecto, por ejemplo, dándole regalos o brindarle un libertinaje erróneo. No, dejémoslo ser. En total, yo lo amo. Pero el apóstol Pablo nos llama a que debemos ser afectuosos con amor fraternal. ¿Qué quiere decir esto? Con un amor familiar. Debemos vernos los unos con los otros como verdaderamente hermanos, miembros de una misma familia. Efesios 2:19 dice, así pues ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Hermanos, todos los que estamos acá somos familia. Somos adoptados por el mismo Dios. El Señor nos salvó de la misma forma que era aquel Calvario de la cruz. Debemos vernos unos a otros como hermanos y debemos honrarnos, respetarnos. La palabra honrar la podríamos definir como respetar, enaltecer o premiar el mérito de alguien. Por ejemplo, en Éxodo 18, 6, 7 vemos el ejemplo de Moisés con Jetro, su suegro, ¿cierto? Y vemos cómo lo fue a visitar y qué fue lo que hizo Moisés. Leamos la palabra y dice, y le mandó decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Se salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron a la tienda. Moisés, todos conocemos a Moisés, ¿cierto? Todos hemos leído la historia de Moisés, que era considerado el gran profeta por el pueblo judío. Lo veían casi, comillas, como un dios, ¿cierto? Por todo lo que Dios hacía como él. Y Dios sabía de que el pueblo de Israel podía crear un ídolo hacia Moisés. Pero él se arrodilló ante su suegro, le dio honra. Y así, mis hermanos, que tenemos que tener la claridad que todos somos hijos de Dios y que Dios nos ama y por eso debemos tratarlo con respeto y el amor que corresponde. Filipenses 2, 3 al 4 nos dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino bien los intereses de los demás. Pablo expone de que debemos dar preferencia al otro
Y esto ataca fulminantemente el pecado del egoísmo. Estoy yo primero y después están los demás, ¿cierto? Aparte del egoísmo está el egocentrismo. Soy yo el centro de todo. Por ejemplo, hermano, ese asiento es mío, párese. Yo siempre me he sentado ahí. No sé si le parece familiar. Velamos por nuestros intereses. Cuando manejamos, ¿damos preferencia al otro para que avance? ¿O nos damos preferencia a nosotros mismos? Yo tengo preferencia y avanzamos y le ponemos el acelerador. Señor, ayúdanos. Debemos dar preferencia a los otros. Primeramente a los hermanos de la fe, y esto también se debe ver reflejado a la gente del mundo. Versículo 11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El hecho de que Pablo toque la pereza no es casualidad. La pereza literalmente es no atender las cosas que deben ser atendidas con urgencia. Hermano, llegué a mi casa y se rompió un flexible, está toda la casa inundada. ¿Qué haríamos? ¿Lo arreglaríamos al tiro? ¿Seríamos diligentes en arreglar? ¿O pensaríamos, mañana en total lo arreglo? Una gota más, una gota menos, ¿qué más da? Pero la verdad es que sabemos que si no arreglamos esa fuga, corremos el riesgo de que, uno, la casa se inunde, los muebles se empiezan a pudrir, si tienen piso flotante se empieza a subir. ¿No seríamos diligentes? Urgencia. O para los más cristianos, si tenemos algo contra alguien, ¿cuánto tiempo esperamos para conversar con esa persona? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? Ayúdanos, Señor. Este tipo de situaciones requieren que seamos realmente diligencia y que debemos atenderlo con urgencia. Las cosas que realmente deben ser urgentes, deben ser urgentes. No seamos perezosos, amado hermano. No va a bajar un ángel y te va a decir, apúrate, pide perdón, o ve, o arréglate. Leamos qué es lo que nos dice Cristo en Mateo 5, 23 al 24. Nos dice, por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Después Pablo continúa con fervientes en espíritu. La palabra ferviente en el idioma original se puede traducir como hervir o estar ardientes. Cuando Pablo nos dice que debemos ser fervientes en el espíritu, hace referencia a que debemos, por ejemplo, ayudar animosamente en el momento requerido y no dejarlo para 2 semanas más. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que hablamos al principio, hermano, ore por mí. Voy a orar, hermano. Llegamos, no oramos, no oramos. Fervientes, oremos en el momento si estamos con ese hermano. Que se demuestre. No seamos perezosos. O para los más futboleros. Imagínense que están en un estadio donde va a jugar su equipo preferido. Y la hinchada local alienta durante, antes o después del partido. A toda voz. Son fanáticos, están fervorosos alentando. Pero la hinchada del equipo visitante no se escucha, no hace nada para motivar a su equipo. Son apagados y hasta podríamos preguntar, ¿y para qué vinieron al partido? Ellos son perezosos, versus la otra hinchada no, son fervientes. 1 Samuel 17, 36 al 37, vemos el ejemplo de David cuando se van a presentar a Goliat. Y dice, tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. David tuvo fervoroso, ¿cierto? Fue el único que quiso ir contra Goliat. Y tanto así de que después Jonatán se sintió identificado con él en la forma en que los dos alababan al Señor. Amados hermanos, ser fervientes es el contraste de ser perezosos. Luego Pablo continúa diciendo, sirviendo al Señor.
Y la verdad que es en este servicio donde todo lo detallado anteriormente se debe ver con mayor devoción. Cuando me toca servir, por ejemplo, a mis amados hermanos de alabanza, ¿ensayamos con anterioridad o confiamos en el talento que tenemos? Llego al ensayo así, nomás, total, son alabanzas conocidas. O el domingo escucho la alabanza. Para lo demás, ¿me preparo diariamente para servir al Señor el día domingo? ¿Estoy preparado para servir a mi familia? ¿Sirvo a mi familia en el culto familiar, por ejemplo? O ante cualquier necesidad que se pueda presentar, si mi hijo me trae un problema, ¿estoy preparado para eso? Eso también es un servicio al Señor. Tenemos la mala concepción de que servir al Señor es cuando venimos a la iglesia. Y no, mis hermanos, es toda nuestra vida, en la familia, en el trabajo y con nuestro hermano de la fe. Solo que cuando estamos acá, estamos en el día del Señor, donde el Señor nos manda a cada uno reunirnos para alabar y congregarnos ante Él. Mis hermanos, ¿le estamos mostrando a Cristo a nuestros hijos? ¿Lo estamos haciendo? Que el Señor nos ayude. El apóstol sigue en el versículo 12 con gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Una de las cosas más complejas de nuestras vidas, y espero hablar con todos, no solo por mí, es estar contento cuando algo nos produce sufrimiento. Pero debemos ver más allá, amados hermanos. ¿Dónde tenemos que mirar? Sobre los montes, al cielo. Tenemos esperanza, amados hermanos. Por ejemplo, si estamos sin trabajo el día de hoy, ¿acaso Dios no ha prometido que Él nos va a sustentar? Como habla en Mateo 6, 26 al 32. ¿Acaso Dios es mentiroso? Tenemos esperanza, debemos ver más allá de la circunstancia y poner nuestra confianza plena ante el Señor. Y también la Escritura es clara, debemos perseverar en la fe. Cuando nos encontremos en alguna situación, atribulados, en angustia, amados hermanos, no desmayemos, sino perseveremos de la mano del Señor. Santiago 1, del 2 al 4 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su resultado perfecto, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. El resultado perfecto es Cristo. Romanos 5, del 3 al 6 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Después el apóstol Pablo dice: dedicados a la oración. Y no es casualidad que el apóstol haya incluido esto después de que debemos gozarnos y perseverar en el sufrimiento. El apóstol Pablo en otra carta nos manda a llevar todo en la oración. No sé si a ustedes les ha pasado que aún en nuestros sufrimientos, cuando vemos todo negro, al orar encontramos consuelo. Es Dios mismo quien nos está escuchando y constantemente nos consuela. Amados hermanos, la oración es conversar con el Señor. Los que tenemos esposas, conversamos con nuestra esposa y encontramos ánimo, consuelo, reto algunas veces, pero eso es amor. Al orar estamos orando con el Dios omnipotente, con el creador de todas las cosas. Imagínese ese beneficio que tiene usted por la muerte de Cristo, es que somos reconciliados con el Padre y podemos clamar a viva voz: Abba, Padre. Podemos ir al trono de la gracia libremente. No hay un velo que nos separa. Y sumémoslo a esto de que Cristo intercede por nosotros y más encima el Espíritu Santo está traduciendo todo lo que nosotros realmente queremos decir. Amados, tenemos todo, pero lamentablemente es una de las cosas que más nos cuesta. Que el Señor nos ayude. Versículo 13 dice: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si vemos en la historia, una de las características de la iglesia primitiva
era que dejaban todo para ayudar a sus hermanos, a los más necesitados. Y en las persecuciones o misiones, abrían las puertas de su casa para hospedar a los demás hermanos. Le invito a que podamos ver Hechos 2 del 44 al 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían con alegría y sencillez de corazón. Recordemos, amado hermano, de que ya en este tiempo ya estaban siendo perseguidos los cristianos por el Imperio Romano. Quizás muchos de ellos perdieron sus bienes al huir de la persecución, pero vemos que la iglesia contribuía en sus necesidades. Tanto así que en Hechos 4:34 nos dice, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de los vendidos y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. La hospitalidad la podríamos definir como buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes. A la luz, mis hermanos, de lo que Hechos nos está relatando, podríamos preguntarnos, ¿nuestras casas están abiertas para recibir a toda persona, a vecinos o a lo de la familia de la fe? ¿Nos esforzamos al recibir a nuestros hermanos con alegría y gozo o pensamos, hoy día viene tal hermano a almorzar, oh, qué lata? ¿Y los visitantes encuentran en nuestro hogar un lugar de refugio o solo es nuestro refugio? Y la verdad, mis hermanos, que la hospitalidad no es algo nuevo. Tenemos un ejemplo claro en el libro de Génesis, en el capítulo 18, que es cuando el Señor se le apareció a Abraham en el Sinaí de Manre. Abraham corrió y lo invitó a pasar, preparó, hizo banquete y lo recibió. Y ellos estaban en la sombra y comían todos juntos. Eso es lo que se espera en nosotros. Que podamos atender a nuestros hermanos de la fe como nuestra familia. ¿O acaso cuando hay un cumpleaños o cuando invitamos a algún tío, alguna prima a comer, lo atendemos mal? ¿No es cierto? Nos esforzamos. Ya, que sea la misma vara para todos. Y sobre todas las cosas, compartamos. Que eso es lo más importante. No es necesariamente solo en nuestro hogar, sino que nosotros también podamos ir a gozarnos con nuestros hermanos y también contribuyendo hacia ellos. No sé si a ustedes les ha pasado, amado hermano, pero ¿cuántos de nosotros hemos sido bendecidos por nuestros hermanos cuando estamos en necesidad o dificultad? Yo he sido uno de ellos. Y he visto el amor del Señor manifestado en mis hermanos, donde muchas veces van a la casa, ¿cómo está mi hermano? Todo, ¿cierto? Oran por nosotros, pero traen algo más. Casi nunca es solo un saludo. Contribuyen con las necesidades de los santos. Versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aún, amados hermanos, con lo de la familia de la fe, suceden cosas que uno no esperaría. Decisiones erróneas que terminan dañando a nuestros hermanos. Malos tratos o abuso de poder, malas experiencias en otras iglesias nos han dañado. Pero el apóstol Pablo ataca esto y expone de que aún en la persecución, aún con lo de la familia de la fe, debemos bendecir. Lucas 6, versículo 27 dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Amados hermanos, tenemos que bendecir. Aún a las personas que nos hacen daño. Pero se han preguntado cuánto cuesta bendecir a aquellos hermanos
que son de la familia de la fe y nos hacen daño, cuesta más, ¿cierto?, que las personas del mundo. Que el Señor nos ayude. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es fácil estar con los hermanos cuando todo es color de rosa. Todo va de maravilla. Pero muchas veces cuando ocurre algo trágico, la soledad es la compañera de aquellas personas. Dios, amados hermanos, nos hizo seres sociables. No nos hizo para ser lobos solitarios. Pero nuestro egocentrismo y egoísmo hace de que nos alejemos de las personas cuando más las necesitamos. Pero lo que Dios nos pide es diferente. Nos manda a estar alegres con los hermanos y en los sufrimientos de nuestros hermanos. Podemos estar presentes quizás solo para animar, para consolar, dar un consejo o hasta una felicitación, o simplemente estar presente. En el libro de Job, del versículo 11 al 13, dice: Cuando 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita, Zoar el naamita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolecerse de él y consolarlo. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no le reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hasta el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches, sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Los amigos de Job estaban. Quizás vemos que más adelante sus consejos no fueron lo suficientemente sabios, pero estaban. Amados hermanos, si lo aterrizamos en nuestra vida, ¿conocemos el sufrimiento de la persona que está a nuestro costado? ¿Al frente o atrás de nuestros hermanos? Quizás alguien de aquí se podía poner de pie e indicar: yo conozco todos los padecimientos de mis hermanos acá en la iglesia. Y la verdad creo que eso es imposible. Porque cargamos con el prejuicio. Escogemos, somos selectivos con quién compartir y con quién no. Pero la realidad bíblica es otra. Nos manda a estar con todos y gozarnos y llorar con todos, no con algunos. Versículo 16 dice: tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Filipenses 2 del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Escritura nos dice que debemos tener el mismo sentir, o sea, Dios mismo. Ya que somos amados, somos adoptados por el mismo Padre, ¿cómo no vamos a tener el mismo sentir? Si el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿cómo no tenemos el mismo sentir? Debiéramos tener el mismo sentir. Pero también Pablo nos dice que debemos ser humildes y no pensar en que nuestra opinión pesa más que el punto de vista de nuestro hermano. No seamos altivos en nuestra forma de pensar. Por ejemplo, cuando alguien nos pide algún consejo, ¿ponemos nuestra realidad y nuestros prejuicios primero? Aterricémoslo aún más. Una pareja de recién casados va a conversar con una pareja que tiene muchos hijos. Cuando dicen que están agotados del día a día y que no se han podido adecuar a la nueva vida de casados, uno de los comentarios típicos es: ¿y eso que no tienen hijos? ¿Cierto? Harto amor ahí en esa respuesta. O cuando una familia tiene un hijo y conversa con alguien que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos y comenta que lo complicado que se ha tornado la crianza, y quizás los matrimonios que tienen más hijos pueden decir: ¿y eso que tienen uno nomás? Estamos cargados de prejuicios.
Y lamentablemente tomamos la base de nuestras propias experiencias primero, en vez de ayudar al hermano. Tenemos que ver a aquellos hermanos como superiores. Si en nuestra mente artigo tenemos la respuesta rápida, pisemos el freno, meditemos y veamos si es correcto o no. Porque no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Amados hermanos, cuando nos anteponemos a nosotros mismos en vez de los demás, podemos comenzar a pensar que todos los demás están mal y que nosotros tenemos solamente la verdad. Por ejemplo, yo sé que aquí no pasa, pero puede pasar en otras iglesias, que hay hermanos que empiezan a reclamar por todo. Es que no me vienen a visitar, es que no me llaman, es que no me hablan, es que. Pero la pregunta es otra. ¿Yo hago lo mismo o hago lo contrario? ¿Llamo? ¿Pregunto? ¿Visito? ¿O solamente quiero que a mí me vengan a ver? Que a mí me llamen solamente. Que el Señor nos ayude. Versículo 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de los hombres. Y si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y aquí es donde se pone todo más cuesta arriba. ¿Cierto? Cumplir con lo que Dios nos manda. Cuando los no creyentes nos realizan acciones que nos perjudican, anhelamos hacer justicia por nuestras manos. Y vemos un ejemplo en la Biblia, todo lo contrario. Génesis 50, del 19 al 21 dice: pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para nosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Los hermanos José pensaron que cuando su padre falleció, se iba a tornar la venganza de José. Ellos pensaron de que era Jacob quien paraba a José de vengarse de todo lo que le hicieron. Pero la primera respuesta de José que vemos en la Escritura es: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? José fue capaz de ver que su situación, su contexto, fue necesario para preservar la vida de Israel y se cumpliera todo lo que fue prometido a sus padres. Luego, amados hermanos, la Escritura dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Fíjense que no nos dicen con algunos, o no se para solo con lo de la fe, no, con todos los hombres. Debemos ser ejemplos de la reconciliación. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 19 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una de las cosas más complicadas es apagar o calmar nuestra sed de justicia. Este me la va a pagar. O quizás podemos pensar: Señor, tuya es la venganza, pero permíteme ser el instrumento. Pero la verdad es que nuestra definición de justicia está condicionada a nuestros pensamientos equívocos, a nuestro pecado. Pero el apóstol Pablo expone que debemos dar lugar al Señor. Y que también nuestro pensamiento tiene que ser otro, porque nosotros conocemos el final de aquellas personas. Asaf en el Salmo 73, 27 dice: porque he aquí los que están lejos de ti perecerán, tú has destruido a los que te son infieles. Los perversos serán destruidos en el gran día del Señor. Ellos ya fueron condenados, pero no por el mal que nos hicieron, sino que no reconocieron a Cristo como su Señor. Recordemos, amados hermanos, que todo se trata de Él y no de nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo continúa con las siguientes palabras, versículos 20 al 21. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Servir a nuestros enemigos, a pesar del daño que nos pudieron haber realizado, es algo impensado en un mundo que nos dice sangre por sangre. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo, amados hermanos, pertenecemos a Cristo.
Primera de Pedro 2:12. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en ello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. La frase carbones encendidos que leímos de Romanos es una referencia a Proverbios 25 del 21 al 22, pero en algunas interpretaciones históricas lo traducen como que la persona siente vergüenza cuando nosotros respondemos con el bien, cuando ellos obraron mal. Y otra interpretación es que por nuestras obras los gentiles puedan llegar al arrepentimiento. Y sería la aplicación de carbón como santificación, como Isaías 6 del versículo 6 al 7 nos dice. Amados hermanos, por nuestra forma de actuar y de mostrar el Evangelio, puede ser de que los gentiles puedan llegar a ser salvos, porque nosotros podemos llevar el Evangelio a sus vidas. Una frase famosa de MacArthur es: tú eres la única Biblia que los incrédulos llegarán a leer. En el punto número 2 de este sermón, que ya está por terminar, tiene título El gran problema y la solución. A pesar, amados hermanos, que somos nuevas criaturas y que Dios le ha placido dejarnos en su palabra cómo se deben ver nuestras vidas transformadas, algo en nosotros nos hace inclinarnos, algunas veces, hacia lo contrario, donde las consecuencias son relaciones rotas. Somos solitarios en un mundo que nos dicen que hay que ser reservado y que nuestro bienestar está primero. Falta de interés y sobre todo falta de amor. Esto y mucho más, amados hermanos, es causado por el pecado que aún está en nosotros. Si bien no somos esclavos de este, sí tenemos una lucha constante con este mal. Por eso el apóstol Pablo nos manda a renovar nuestra mente constantemente. Y prestemos atención a las palabras del apóstol en Romanos 7 del 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo hacer yo el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior, me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, estoy con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pablo reconoce que anhela querer hacer lo bueno, pero no puede, porque su cuerpo lo lleva a realizar el pecado. Y la verdad es que si el apóstol Pablo piensa eso, ¿qué queda para nosotros? No creo que aquí haya alguien superior al apóstol Pablo. Nuestra confesión de fe de Londres de 1689 nos dice en el capítulo 6, llamado de la caída del hombre, del pecado y su castigo, en el párrafo 5, lo siguiente: esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida a los que son regenerados, y aunque dicha corrupción sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, aún así, tanto esta corrupción de la naturaleza como sus primeras pasiones son verdaderas y propiamente del pecado. Como cristianos tenemos a cada instante esta lucha, con nuestra mente, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia y en toda circunstancia. Peleamos con el pecado, luchamos con él, pero Dios nos da algo maravilloso, que solo proviene de él, que es el arrepentimiento y fe. Hermano, pero entonces, ¿cómo avanzamos? Si vemos que todo el listado de Pablo y mi pecado no me permite hacerlo, ¿cómo lo hago? Tengo una mochila, ¿cómo lo hago, amado hermano? La verdad es que debemos ir a Cristo.
en arrepentimiento de fe. Y es algo que debiéramos hacer todos los días. Amados hermanos, hemos pecado. No hemos podido cumplir con la lista expuesta por el apóstol Pablo. Solo nos queda arrepentirnos. El pecado remanente nos afecta en la forma de vivir las relaciones. Pero para que esto sea vencido, debemos ir a la fuente de todo bien y solicitar que Él nos ayude. Solo así nuestra profesión será acorde. Y solo así podremos vivir y disfrutar de las relaciones con nuestros pares. Al fin de cuentas debemos ser como Cristo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué carga tan pesada tenemos, amados hermanos? La verdad es que sí, tenemos una carga pesada. Pero no debemos olvidar que estamos mandatados a reposar en Cristo. Solicitar diligentemente que nos cambie nuestra forma de ver las relaciones, que están marcadas y manchadas por el pecado que habita en nosotros. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amados hermanos, que al entregarnos completo a Cristo, podamos contemplar la bendición en la iglesia, donde personas de diversas culturas y contextos se unen en un mismo sentir para glorificar y alabar a Dios. Amados, el Señor está trabajando 24/7 en nosotros. Él paulatinamente nos ayudará para que podamos ver la hermosura de cada hermano de la iglesia y que podamos relacionarnos de mejor forma. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Para terminar, amados hermanos, hemos visto de la mano de Pablo de cómo debe verse el amor de Cristo reflejado en nuestro actuar con todos y la responsabilidad que esto conlleva y cómo nos vemos estorbados por el pecado para cumplir esto. Pero a su vez obtenemos la esperanza de que Cristo cada día nos está santificando y haciendo que Él crezca para que nosotros vivamos por Él y para Él. Debemos aprender a valorar a la gente y obligarnos a relacionarnos. ¿Pero cómo lo hacemos? Lo más sencillo es que fuéramos a la fuente de todo. O sea, ¿a quién? A Dios. Rogáramos por su ayuda. Señor, cambia mi corazón para disfrutar de mi hermano. Señor, que aquellas marcas o daños pasados sean derribados para yo poder deleitarme en mis hermanos. Y aquí, mis hermanos, es donde podemos ver la misericordia del Señor en la vida de nuestros hermanos. En la escasez nos proveyeron, porque el Señor los ocupó. En momentos de sufrimiento nos otorgaron un abrazo y una oración sincera. Hermano mío, dejemos atrás toda marca del pecado causado por terceras personas y aprendamos a ver a Cristo en la vida de nuestros hermanos. Seamos partícipes de la vida de ellos y veremos cómo nos vamos a sorprender gratamente. ¿O acaso, amados hermanos, cuántos de nosotros no sentimos más cercanía con nuestros hermanos que con nuestros propios familiares? Somos un solo cuerpo. Tenemos un solo Dios y una sola fe. O sea, un mismo sentir. Estaremos toda la eternidad juntos, alabando al Señor. ¿Por qué no empezar ahora? Eclesiastés 4, del 9 al 10 dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro quien lo levante. Y por sobre todas las cosas, amados hermanos, debemos aprender a ver el valor hermoso de Cristo. A pesar de lo que somos, Él nos ama hasta el fin y desea que nosotros podamos vivir juntos, unidos y en armonía. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amados,
Hagamos el empeño. No confiando en nuestras propias fuerzas, sino que confiando en que Dios nos ayudará a abandonar todo sufrimiento pasado y aprender a deleitarnos de nuestros hermanos en el presente. Conozcámonos. Un café, un almuerzo, una cena o 5 minutos después del culto. Forcémonos, amados hermanos, y veremos cómo Dios es glorificado en esto.